Para comprender por qué Alemania atacó a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, debemos profundizar en los complejos factores políticos y estratégicos que dieron forma a esta decisión. Los orígenes del conflicto entre Alemania y la URSS se remontan a la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939. Este tratado de no agresión entre la Unión Soviética de Joseph Stalin y la Alemania nazi de Adolf Hitler conmocionó a la comunidad internacional, ya que permitió a ambos países evitar una guerra en dos frentes. Sin embargo, el pacto nunca tuvo la intención de ser una alianza a largo plazo. En cambio, proporcionó un respiro temporal para que ambas naciones persiguieran sus ambiciones territoriales sin interferencia mutua. Desde la perspectiva de Alemania, la decisión de atacar a la URSS fue impulsada por una combinación de motivaciones ideológicas, estratégicas y económicas. Hitler veía a la Unión Soviética como una amenaza a su visión del dominio alemán, y creía que sería necesario un ataque preventivo para asegurar los intereses alemanes en el este. No se puede pasar por alto el aspecto ideológico. El régimen nazi veía el bolchevismo y el comunismo como graves amenazas al modo de vida alemán. Hitler vio un choque ideológico entre el nacionalsocialismo y el comunismo soviético, y creía que derrotar a la URSS erradicaría la amenaza comunista de Europa. Estratégicamente, Alemania tenía como objetivo asegurar recursos valiosos y expandir su espacio vital, o Lebensraum. En el este la Unión Soviética poseía vastas reservas de petróleo, minerales y tierras agrícolas, que los alemanes buscaban explotar para su maquinaria de guerra y crecimiento demográfico. Además, Hitler vio una oportunidad para debilitar a la Unión Soviética cortando sus vínculos con Occidente al lanzar una invasión. Alemania esperaba que la URSS quedara aislada e incapaz de recibir suministros y ayuda cruciales de sus aliados occidentales. Desde una perspectiva económica, Alemania también pretendía explotar el potencial sin explotar de las capacidades industriales de la Unión Soviética. Al ocupar territorio soviético, Alemania buscó obtener control sobre industrias e infraestructuras clave, que reforzarían su propia producción de guerra y poder económico. La decisión de atacar a la URSS fue tomada finalmente por el propio Hitler, en contra del consejo de sus generales militares, quienes creían que Alemania estaba mal preparada para una guerra en dos frentes. Sin embargo, la creencia de Hitler en la superioridad del ejército alemán, junto con su desdén por la Unión Soviética, lo llevaron a lanzar la Operación Barbarroja en junio de 1941. A pesar del éxito inicial y las rápidas ganancias territoriales, la invasión alemana de la URSS finalmente resultó ser insostenible. El duro invierno ruso, la robusta resistencia soviética y la inmensidad del territorio de la Unión Soviética actuaron en contra de las ambiciones de Alemania de una rápida victoria. La decisión de atacar a la URSS tendría consecuencias de gran alcance tanto para Alemania como para la Unión Soviética. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un conflicto brutal y prolongado que resultó en una tremenda pérdida de vidas y devastación. En conclusión, la decisión de Alemania de atacar a la URSS fue impulsada por una combinación de factores ideológicos, estratégicos y económicos. Hitler creía que eliminar a la Unión Soviética como una amenaza aseguraría el dominio alemán, y proporcionaría recursos vitales para la maquinaria de guerra alemana. Sin embargo, la invasión finalmente resultó ser un esfuerzo costoso e insostenible que daría forma al resultado de la Segunda Guerra Mundial. A medida que avanzaba la invasión alemana de la URSS, se hizo evidente que la Unión Soviética no iba a ser un oponente fácil de derrotar. La escala de la resistencia soviética, combinada con las duras condiciones del frente oriental, planteó desafíos importantes para las fuerzas alemanas. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, movilizó sus vastos recursos y población para defenderse de la invasión alemana. El Ejército Rojo Soviético, reforzado por una afluencia masiva de nuevos reclutas y apoyado por una sólida cadena de suministro, demostró una notable resiliencia y la voluntad de luchar. El ejército alemán, por otro lado, pronto se vio agotado, mientras luchaba por mantener sus líneas de suministro, luchar contra las duras condiciones invernales y defenderse de los contraataques soviéticos. A pesar de los éxitos iniciales y las ganancias territoriales, el avance alemán comenzó a flaquear. El Ejército Rojo Soviético, con su superioridad numérica y la ventaja de luchar en su tierra natal, comenzó a hacer retroceder a las fuerzas alemanas. La batalla de Stalingrado, uno de los puntos de inflexión más significativos en la guerra, marcó un cambio clave en el frente oriental. La resistencia soviética, combinada con las brutales condiciones invernales, atrapó y diezmó al Sexto Ejército alemán, lo que llevó a su eventual rendición a principios de 1943. El fracaso de la Operación Barbarroja para lograr una rápida victoria sobre la URSS tuvo consecuencias de gran alcance para Alemania. No solo desvió recursos y mano de obra valiosos de otros frentes, sino que también destrozó el mito de la invencibilidad alemana. La capacidad de la Unión Soviética para repeler la invasión alemana fortaleció la determinación de los aliados, y renovó su determinación de derrotar a la Alemania nazi. La marea cambiante en el frente oriental elevó la moral de las fuerzas aliadas, que veían a la Unión Soviética como un aliado crucial en la lucha contra el fascismo. Las altas bajas y la naturaleza prolongada del conflicto en el frente oriental tuvieron un impacto duradero tanto en Alemania como en la Unión Soviética. La maquinaria militar alemana,
tendida en múltiples frentes, luchó por reponer sus filas y enfrentó una creciente pesadilla logística. Mientras tanto, la Unión Soviética emergió como una potencia formidable, ganando experiencia y conocimientos valiosos en el arte de la guerra moderna. El esfuerzo bélico soviético, con su capacidad industrial masiva y su determinación inquebrantable, jugó un papel fundamental para eventualmente cambiar el rumbo de la guerra a favor de los aliados. A medida que avanzaba la guerra, la Unión Soviética comenzó a lanzar contraofensivas, haciendo retroceder a las fuerzas alemanas. La batalla de Kursk en 1943, una de las batallas de tanques más grandes de la historia, marcó otro punto de inflexión significativo en el frente oriental. La victoria soviética en Kursk debilitó al ejército alemán, y preparó el escenario para el imparable avance soviético. Para 1944, las fuerzas soviéticas estaban empujando hacia los territorios ocupados por los alemanes, liberando numerosos países de Europa del Este. La determinación de la Unión Soviética de llegar a Berlín alimentó su implacable impulso para derrotar a Alemania y poner fin al régimen de Hitler. Los últimos meses de la guerra vieron intensos combates entre la Unión Soviética y Alemania, mientras el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. La batalla de Berlín, librada en abril y mayo de 1945, marcó el colapso final de la Alemania nazi. La victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en el frente oriental tuvo un costo inmenso. El frente oriental se convirtió en el teatro de guerra más mortífero de la historia de la humanidad, con estimaciones que sitúan el número total de víctimas en más de 30 millones. El inmenso sufrimiento soportado por las poblaciones civiles en los territorios ocupados no puede ser exagerado. El legado de la invasión alemana de la URSS sigue profundamente arraigado en la memoria colectiva de ambas naciones. La guerra en el frente oriental cambió para siempre el curso de la historia y alteró el panorama geopolítico de Europa. En última instancia, la decisión de Alemania de atacar a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial fue impulsada por una combinación de factores ideológicos, estratégicos y económicos. Sin embargo, la invasión resultaría ser un error de cálculo crítico, ya que la determinación y la resiliencia de la Unión Soviética socavaron las ambiciones de Alemania de una victoria rápida. La invasión alemana de la URSS desató un conflicto catastrófico que dejó una huella imborrable en la vida de millones de personas. La valentía y el sacrificio demostrados tanto por las fuerzas alemanas como por las soviéticas, así como por los innumerables civiles atrapados en el fuego cruzado, nunca deben olvidarse. Las lecciones aprendidas de la invasión alemana de la URSS sirven como un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la guerra, y la importancia de luchar por la paz y la diplomacia para resolver los conflictos.